Ya, entonces lo que hemos estado viendo, ahí estamos grabando, Profe. es el proceso de difusión. Dígame. No, perdón, profe, pensé que no estaba grabando. Sí, Disculpe. acabo de grabar. Gracias, gracias por avisar. Eh, lo que hemos estado viendo es el proceso de difusión y a donde llegamos la clase pasada es qué pasaba cuando poníamos una sustancia cargada. Entonces, si tenemos solamente una sustancia con un gradiente de concentración, partimos en este, que sería la condición inicial. Si tenemos una separación, quitamos la separación y entonces empieza a variar la concentración en ambos compartimentos. Pero bueno, y entonces buscamos algunas ecuaciones, llegamos a la ley de Fick, más o menos hablamos de dónde venía esto, este cosito de acá, esa derivada parcial, es el problema, lo redujimos a una sola dimensión porque somos flojos, y ese menos es porque vamos a ir de un lugar de mayor concentración a menor concentración, entonces por eso ese flujo tiene eso negativo. Pudimos reescribir esto usando, bueno, dijimos que el gradiente de concentración lo íbamos a tomar nada más como la diferencia, porque la caída debe ser lineal, una gran suposición y tiene sentido, ¿ya? Y podemos definir el coeficiente de permeabilidad de esa manera, listo. Pero aquí tenemos un problema porque tenemos sustancias cargadas, iones. Entonces, los iones sienten el campo eléctrico, entonces tuvimos que traer la ley de Ohm para acá. Entonces vamos a tener este otro flujo, que es el flujo drift eléctrico, así se llama, ¿m? O así lo venía en el libro. Vimos más o menos de dónde venía esto, vimos un poquitín de la difusión, y ahora vamos a tener un problema difusional que tenemos dos componentes. Un componente eléctrico, entonces el flujo tiene un componente eléctrico, aquí está el gradiente eléctrico, y un componente químico, aquí está el gradiente químico. Entonces la pregunta es cómo ocurre el flujo, qué podemos entender cuando el flujo está en el equilibrio. Uy, no sé por qué se fue para el otro lado. Entonces hicimos ahí unas cosas, calculamos la corriente y llegamos a una ecuación del flujo, lo transformamos en corriente dividiendo, multiplicando por la constante de Faraday, fácil y bonito. ¿Ya? Todo esto lo vimos la clase pasada. Entonces llegamos a esta ecuación de la corriente y ahora yo dije que qué pasa cuando el delta G es igual a cero. Esta ecuación se llama ecuación de Nernst-Planck y creo que lo dice, no, no lo dice, pero así se llama. ¿Qué pasa cuando el flujo, cuando el delta G es igual a cero? El delta G igual a cero, y vamos a volver a eso. La corriente es igual a cero, y ahora todo este chorizo es igual a cero. Despejo, despejo, había una integral fea, y llego a eso. Y esa ecuación es la ecuación de Nernst. Entonces, ese es el potencial de la membrana cuando tenemos solo un ion permeante, y en el equilibrio. Entonces, ¿qué implica eso para la fisiología? Bueno, en la fisiología nosotros tenemos varios iones permeantes, al menos eso, potasio, sodio, cloruro, calcio. Podemos calcular su potencial de equilibrio o potencial de Nernst, sí, y lo calculamos para cada uno de los iones. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué implica esto? Bueno, si la membrana fuera permeable solo a un ion, tendríamos ese potencial de equilibrio. Entonces, en el caso de la membrana plasmática de las células de mamíferos, o más bien de los animales, es permeable a potasio. El potencial de reposo es cercano al potencial de equilibrio de potasio. ¿Quiénes mantienen la diferencia de los iones? Hay sistemas de transporte activo y hablamos que había primario y secundario. Ya, y creo que ahí nos quedamos. Ah, esta la vamos a ver la próxima clase, porque no sé por qué se devuelve. ¿Ah? Este es un cálculo que aquí hay un problema. Déjenme ver por qué mi presentación entró en el loop infinito. Vamos a ver ese ejemplo del balance de cargas en la siguiente clase, porque quiero que avancemos y avancemos al siguiente paso. Entonces, resulta que en las células no solo tenemos un ion, tenemos varios iones y hay dos conceptos que vamos a tener que revisar para entender esto. Uno es el equilibrio de Donan y el otro, cuando entendamos el equilibrio de Donan, vamos a tratar de calcular, obtener una fórmula para obtener el potencial de membrana, solamente basado en las concentraciones de iones. Entonces, vamos por partes.
Esta es una membrana, el dibujo de lo que sería una membrana. Aquí tenemos diferentes concentraciones de iones adentro y afuera. Afuera hay más cloruro, hay más pepitas verdes, aquí adentro hay pocas pepitas verdes. La concentración de potasio al ojo parece ser mayor aquí adentro. Entonces tenemos gradientes de concentración y tenemos gradientes eléctricos. Y aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si los iones están distribuidos al equilibrio? ¿Ya? Esa es la pregunta que vamos a contestar ahora. ¿Mm? Y la otra pregunta que vamos a contestar es, ¿qué pasa cuando tenemos iones que no son permeantes? Y este es un problema fisiológico de la biología celular clásico, porque en el curso de biología celular probablemente les dijeron que adentro de la célula había un montón de sustancias que tenían carga negativa, proteínas y DNA. Y también les dijeron probablemente, ojalá que no se lo hayan dicho, pero quizás le dijeron que esas sustancias impactaban en el potencial de reposo. ¿Ya? Eso no es verdad. Lo que importa en el potencial de reposo es la diferencia de concentración a través de la membrana. Las proteínas, con su exceso de carga negativo, están en todos lados, no están necesariamente en la membrana. El DNA está súper lejos, ¿ya? Así que eso no impacta en el potencial de membrana. Lo que impacta en el potencial de membrana son los iones permeantes. Entonces, ¿qué es esto de los iones distribuidos al equilibrio? Menos mal que ustedes me escuchan, hay un ruido infernal acá. Si sigue voy a tener que parar la clase porque es espantoso. Perdón. Eh, Una de las cosas que vimos en la clase pasada fue qué pasaba cuando teníamos esta sustancia, un ion, teníamos el flujo eléctrico para un lado y el flujo dado por el gradiente químico para el otro lado. ¿Qué pasa en el equilibrio? Y dijimos que el delta G era igual a 0. Voy a ver si encuentro la diapositiva. Entonces llegamos a esa ecuación, justo, esta es la ecuación de Nernst-Planck en su forma de la corriente, y dijimos que el delta G es igual a 0. ¿Qué ocurre? Y esta es una pregunta para que pensemos. ¿Qué ocurre cuando tenemos una situación al equilibrio? ¿Cuánto es el flujo a través de la membrana? Por mientras yo tomo agua, por mientras pienso. ¿Cuánto es el flujo a través de una membrana cuando estamos al equilibrio? Cuando el delta G es igual a 0. No debería haber flujo, ¿no? Pero, Ya, algunos dicen que es 0, otros dicen que no debería haber flujo, ya. ¿Hay alguna otra El flujo posibilidad? sería igual en un lado como en el otro de la membrana, o sea, El constante. flujo neto sería igual a 0, es lo que estás diciendo, ¿cierto? Flujo para un lado igual al flujo para el otro lado. Ya, ¿Sí? ya. Esto es súper importante. La condición de equilibrio nos dice que el delta G es igual a 0, eso significa que el flujo es 0, no hay flujo, ¿ya? El flujo neto es cuando nosotros tenemos una condición en que el flujo neto es 0, igual se mueven para un lado que para el otro, eso se llama estado estacionario. Y eso no es el equilibrio. El equilibrio es cuando el sistema no se mueve y no se mueve nunca más. Ese es el equilibrio. Entonces ustedes pensarán, pero la célula no está en el equilibrio, porque la célula hay flujo todo el rato. Poquito, pero hay. Efectivamente, la célula no está al equilibrio, pero no está tan lejos en algunos aspectos. Entonces, los formalismos que usamos aquí, a pesar de que están en el equilibrio, nos van a decir cosas sobre la célula. Ya, ¿cómo podemos explicarnos esto del equilibrio? Porque es algo que nos tiene que quedar en la cabeza. ¿Ah? Incluso algunos de mis colegas se confunden el estado estacionario con el equilibrio.
El estado estacionario es cuando ustedes van en el metro, o iban en el metro, probablemente ya no lo hacen, pero cuando iban en el metro en horario punta, y el metro llega a la estación Los Héroes, por ejemplo, en que combina línea 1 con línea 2, y en la hora punta salen tantas personas como las que entran. Entonces, estábamos súper achoclonados si íbamos en la línea 1, por ejemplo, o en la otra, da lo mismo, en verdad, en cuál íbamos. Salen personas, pero entra básicamente el mismo número de personas. Y quedamos igual de achoclonados. El flujo neto fue igual a 0. Ese no es equilibrio. Ese fue estado estacionario. Quedamos igual de apretados. El flujo neto, lo mismo pasaba en Baquedano. El equilibrio es cuando el tren se mueve por la línea 5 y va a la siguiente estación, después de Baquedano, en dirección a la Florida. Esa es, dependiendo si es línea azul o roja, es Parque Bustamante o Santa Isabel, no me acuerdo. Salvador, por la roja. No, Salvador es la línea 1. Se lo juro. Pero es la roja, pues. La línea 1 es la roja, la verde es la 5. Ay, la tengo al revés en mi cabeza. Ya, muchas gracias. ¿Estás seguro? Bueno, da lo mismo. Si nos vamos a la siguiente, bueno, ok, estábamos en Baquedano, se abre la puerta, entran igual que los que salen. Si nos vamos por la línea 5, en Parque Bustamante, por ejemplo, se abre la puerta y no entra nadie y no sale nadie. Ese es el equilibrio. Todos se miraron con cara de pescado. ¿Mm? ¿Hay gradientes? Sí, hay gradientes. En el andén, todos quieren entrar para llegar rápidamente a su casa. Hay un deseo, ese podría ser el gradiente en este caso. Sin embargo, los que están adentro también tienen ese deseo y ninguno tiene deseo de irse para otro lado, a los pubs o qué sé yo, al hospital que está ahí también. Entonces se miran todos con cabeza, con cara de pescado, se abre la puerta, se miran todos y se cierra la puerta. Ese sería el homólogo a la situación de equilibrio. No hay flujo. Entonces, es muy diferente el estado estacionario del equilibrio. Ya. ¿Están los iones en la célula en el equilibrio? La respuesta rápida es no. Sin embargo, están cercanos al equilibrio en ciertas condiciones y algunos iones. Y ese es el punto que vamos a hacer en esta clase. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos que podrían estar cercanos al equilibrio? Bueno, resulta que en esta tabla estábamos más o menos cerca. ¿Cuál es el potencial de reposo de una célula? Menos 50 me van a decir algunos, menos 70 van a decir otros. Sí, por ahí, razonable. Miremos cuáles son los potenciales de equilibrio más cercanos a esos valores. Y esto yo ya se los spoileé. Cloruro y potasio. Si el potencial, y yo les dije además, que potasio era el más importante porque hay muchos canales de potasio en el reposo abiertos. Hay canales de cloruro en el reposo abierto, pero no son tantos como los de potasio. Bueno, pero aún así, ambos potenciales de equilibrio están cercanos al potencial de membrana en el reposo. Entonces quizás esos iones están cercanos al equilibrio. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué pasa con esos iones? ¿Cómo esos iones impactan en el potencial de membrana? Entonces, aquí ya están dibujados esos iones, el potasio y el cloruro, y esos son los que nos van a importar para el desarrollo de esta clase. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que a través de una célula o una membrana tiene que haber un balance osmótico. La suma de los osmoles en un lado tiene que ser igual a la suma de los osmoles en el otro lado. ¿Qué son los osmoles? Esto lo tienen que haber visto en química general. 1. Los moles yo sé lo que es, eso es fácil. Lo vieron en el colegio. ¿Cuál? ¿Los moles o los osmoles? Los osmoles. ¿Qué son los osmoles? Es una unidad de medida. ¿De qué? Del sistema internacional. Pero ¿qué mide? Para la cantidad de moles que ayudan a la químico. presión osmótica. El número de moles osmóticamente activos.
Efectivamente, esos son, y los que impactan en la presión osmótica. Entonces, chuta, perdón, la ambulancia. Entre la ambulancia y romper el edificio de al frente, me están matando. Ya, entonces el número de osmoles en cada lado tiene que ser igual, ¿ya? Porque si no la célula se revienta, así de simple. Entonces, tenemos este sistema. ¿Qué hay en este sistema? ¿Qué cosas sabemos? Este es el lado de adentro de la célula. Esta célula es permeable a... ¿Qué es lo que hay aquí, primero que nada? Sodio, cloruro y P, proteína. ¿Cuál es el que permea aquí? Cloruro. Esa flechita nos dice. ¿Cuáles son los que no permean? Aquí está clarísimo. Sodio no permea. Esto es como una célula en el reposo. Proteína tampoco permea. Hay adentro, pero no hay afuera. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la concentración de sodio adentro es 50 milimolar. La concentración de proteína es 100 milimolar. Y eso es lo único que sabemos. Y lo que quiero saber es cuáles son las concentraciones de todos esos, sodio, cloruro, afuera, cuál es la concentración de cloruro adentro, cuál es el potencial de equilibrio de cloruro y cuál es el potencial de reposo. Chuta, tengo demasiadas incógnitas. ¿Ah? Ya, no hay que asustarse. Entonces, vamos a diseñar un plan de cómo resolver esto, de cómo buscar todo lo que necesitamos. Entonces, lo primero es que esto tiene que estar en balance osmótico. Entonces, tenemos que calcular cuántos osmoles hay aquí adentro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hay. Hay sodio y hay cloruro. Resulta que hay algo que se llama electroneutralidad. Y tiene que cumplirse la electroneutralidad. Esta cosa P no tiene carga. Fíjense, estamos salvados. Entonces, significa que todo el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. Entonces, ¿cuál será la concentración de cargas negativas? Igual que las positivas. Entonces, ahora vamos a saber la concentración de cargas negativas. 50 milimolar. Teníamos 50 de positivas, tiene que haber 50 de negativas. ¿Cuál es la osmolaridad de esa solución interna? Pensemos, ¿cuál es la osmolaridad? Yo les voy a soplar. Es la suma de todos. Tengo duda. Es la suma de todas las sustancias osmóticamente activas. Tengo duda. Espérese. Entonces, 50 de sodio, 50 de cloruro y 100. Entonces, la osmolaridad adentro va a ser 200. Ya, ¿cuál es su duda? ¿Puede repetir la parte en la que dice que una de las cosas que se tiene que cumplir en este balance osmótico es sobre que ambos medios deben tener una misma concentración de carga opuesta? Eso se llama electroneutralidad. Esta solución tiene que cumplir la electroneutralidad. Entonces, si hay 50 milimolar de iones positivos, tienen que haber 50 milimolar de iones negativos. ¿Cuáles son los iones negativos? Cloruro, porque esta P no tiene carga. Fácil y bonito. Entonces, en el otro ejemplo va a ser diferente. Entonces tenemos 50 positivos, 50 negativos y 200 milimolar. Ya, ahora viene la parte más complicada. ¿Cuál es la concentración afuera? ¿Cuál es la concentración afuera? Entonces, si la osmolaridad, vamos a ver aquí, entonces aquí abajo está lo mismo que ya vimos arriba, 50, 50 y 200. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que la osmolaridad afuera tiene que ser 200, porque adentro la osmolaridad es 200. La osmolaridad afuera tiene que ser 200. ¿Qué cosa hay afuera? Sodio y cloruro, nada más. Fácil y bonito, 100 y 100. Entonces, y eso es lo que está aquí. Vamos a llamar al señor lápiz. Entonces, no sabíamos cuánto sodio y cuánto cloruro hay, pero tiene que haber lo mismo
que hay adentro, y aquí está, tiene que haber 200. Entonces, ¿cómo se distribuyen 100 y 100? Fácil Tengo y duda. bonito. ¿Cuál es su duda? ¿Cómo sabe que son 50 milimolares de cloro en el Cloruro, medio externo? cloruro, Interno. cloruro. No se dice cloro. Esto lo he dicho varias veces. Cloruro es el ion, cloro es un gas. ¿Cómo sabe que son 50 milimolares en cloruro en el medio interno? Lo dije varias veces. La concentración de cargas positivas tiene que ser igual a la concentración de cargas negativas. Hay 50 milimolar de cargas positivas, tiene que haber 50 milimolar de cargas negativas. Ya, entonces, con todo esto ya pudimos resolver casi todas las preguntas. Sabemos cuál es la osmolaridad adentro, 200. Tiene que estar la misma osmolaridad afuera. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones? Teníamos 2, así que estaba fácil. Y la última pregunta es, ¿cuál es el potencial de equilibrio de cloruro? Fácil y bonito. RT sobre ZF por logaritmo de la razón de las concentraciones. Ahora ya sabemos cuál es la razón de concentraciones. 100 a un lado, 50 al otro lado, y lo podemos calcular, y eso nos da un valor, menos 17. Entonces, si se fijan, no sabíamos tantas cosas de este sistema, pero supimos algunas y con esas fue suficiente para calcular un montón de cosas aquí. Pero aquí hay hay un truco, y el truco fue que esto está dado por el balance osmótico, ¿ya? Vamos a ver el siguiente caso, que va a ser un poco más complicado. Ahí está el cálculo de cómo calculamos los menos 17. Esto es el potencial de equilibrio, 58 logaritmo de la razón de concentraciones, listo. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos dos sustancias activas moviéndose? Porque si se fijan, aquí lo único que se movía a través de la membrana era el cloruro. Los otros eran impermeables. Resulta que en la célula hay flujo, y ahí está, hay flujo de potasio, bastante en el reposo, y también hay algo de flujo de cloruro. Los dos tienen potenciales de equilibrio negativos, más o menos cerca del potencial de reposo. Entonces vamos a hacer la suposición de que están muy cerca del equilibrio. Una gran suposición, pero no está tan lejos de la verdad. Entonces, supongamos el caso teórico que ambos están en el equilibrio. Si ambos están en el equilibrio, si potasio está en el equilibrio, el potencial de reposo es igual al potencial de equilibrio de potasio. Si cloruro está en el equilibrio, el potencial de reposo es igual al potencial de equilibrio. Si ambos están en el equilibrio, el potencial, vamos a traer al señor lápiz, el potencial del catión es igual al potencial del anión. ¿Ok? Si están en el equilibrio, ambos. Veamos qué pasa con las fórmulas si yo ahora, porque yo sé cómo se escribe el potencial de equilibrio para cada uno de ellos. Entonces, a la izquierda puse el potencial de equilibrio del catión, RT sobre Z, la valencia del catión, sobre F, por logaritmo de la razón de las concentraciones. A la derecha está el anión, RT sobre Z del anión, por F, por logaritmo de la razón de las concentraciones. Se van RT y F. Eso es lo único que ocurrió aquí. Ahora voy a sacar a ese 1 sobre z cat. Si ustedes se acuerdan las leyes de los logaritmos, esto que está multiplicando afuera es lo mismo que esté multiplicando, que esté elevado a la potencia aquí adentro. Y esa ley no la inventé yo, la inventó alguien. Entonces podemos meter ahora ese coeficiente que estaba aquí afuera, lo metemos adentro, igual en el otro caso. ¿Por qué? Porque ahora voy a elevar a la e para que se vaya el logaritmo natural. Me salté ese paso, entonces nos quedamos con esto. La razón de las concentraciones elevado a la 1 sobre la valencia igual a lo mismo al otro lado.
Pongamos este ejemplo ahora en un contexto fisiológico. Entonces, este es un equilibrio en el cual tenemos dos equilibrios de Donan, porque tenemos dos sustancias que están moviéndose a través de la membrana. Entonces, ¿qué pasa en el caso de potasio y de cloruro? Porque todo esto de aquí a la izquierda lo puse en términos de aniones y cationes genéricos. Entonces, ahí están los potenciales de equilibrio de potasio y de cloruro. La Z del potasio es +1, la Z del cloruro es -1, entonces ese menos se va para adentro, y esas concentraciones se dieron vuelta. ¿Ya? Porque está Profesor, elevado tengo a la una -1. duda. Va a tener que esperarse a que termine la explicación. Entonces, tenemos esto. ¿Qué cosas son iguales? RT sobre F son iguales. Entonces nos vamos a quedar con logaritmo. Elevamos a la E a ambos casos y nos quedamos solamente con lo de adentro. La razón de la concentración de potasio afuera y adentro es igual a la razón de la concentración de cloruro adentro y afuera. Y lo último que voy a hacer es lo voy a reordenar. Y ahora, para que me queden los afuera a un lado del igual y los adentro al otro lado. Entonces, este que estaba aquí, cloruro afuera, lo tiré para el lado de allá. Y este, potasio adentro, lo tiré para el lado de acá. Y lo que me quedé finalmente fue con esta ecuación, en que la multiplicación de los iones afuera es igual a la multiplicación de los iones adentro. Entonces, rebobinemos un poco. ¿Cómo llegué yo a esto? ¿Cómo llegué yo a esto? Yo supuse que el anión y el catión están en equilibrio. Una gran suposición que puede ser verdad en la célula, es casi verdad en la célula, ¿ya? Desarrollé esta, aquí a la derecha y a la izquierda es básicamente lo mismo, a la izquierda está para un anión y un catión genérico, aquí a la derecha está para el potasio y para el cloruro, entonces yo igualé los potenciales de equilibrio, porque esa sería la condición de equilibrio, que los potenciales de equilibrio fueran iguales al potencial de reposo, y por ende iguales entre sí. Simplifiqué, y me quedé con esto. Entonces ahora esto lo vamos a usar para responder cosas de lo que pasa en la célula. Vicente, diga cuál es su pregunta. No entendí la parte del exponente de la ecuación. El exponente de la ecuación, esto es una ley de los logaritmos. Cuando usted tiene aquí un coeficiente, lo puede meter adentro del logaritmo. Está en cualquier libro de álgebra. Entonces se puede aplicar a cuál. Entonces se puede aplicar la otra ecuación a la hora de comparar. ¿Cuál es la otra ecuación? El de concentración de potasio y cloruro de afuera igual a concentración de potasio y cloruro de adentro. ¿Está hablando de esta ecuación? Sí, la que está abajo, ¿De esta ecuación? la de abajo. Pero ahí ya se fue el exponente el exponente se fue en el primer caso, aquí estaba +1, aquí estaba -1, ese menos se fue allá adentro del logaritmo, ¿ya? Y por eso, esto de acá quedó elevado a la -1, y eso es lo mismo que dar vuelta, el afuera quedó abajo y el adentro quedó arriba. Esto, no voy a entrar más en esto es álgebra, ya, entonces... ¿Y cuál es la ecuación a utilizar más eficiente para Vamos a obtener ver. la Vamos a ver, no se adelante. Entonces, ¿cómo me sirve esto para entender lo que está pasando en una célula? Aquí tenemos otro problema. Este es similar, pero no es igual al caso anterior. Aquí tenemos dos iones permeantes. Aquí tenemos cloruro y potasio. Esto es más parecido a una célula. Tenemos un ion no permeante adentro, que es el ion P. Tenemos un ion no permeante afuera, que es el sodio. ¿Ya? Sodio básicamente tiene muy poca permeabilidad en el reposo, así que fácilmente podemos pensar que es no permeante. Entonces, las preguntas están más o menos claras en esa diapositiva. ¿Cuáles son las concentraciones adentro
y cuál es el potencial de reposo. Entonces, aquí, igual que en todo lo que hemos hecho en este curso, tenemos que tener un plan. Y el plan va a ser, tenemos que usar lo que sabemos. Tiene que haber electroneutralidad en cada compartimiento, tiene que haber balance osmótico, y como aquí tenemos un doble equilibrio de Donald, vamos a poder usar la ecuación que derivamos en la diapositiva anterior cuando sea necesario. Ya, entonces vamos por partes. ¿Por dónde voy? Por donde tenga menos incógnitas, ¿no? Aquí adentro está difícil. Vamos aquí afuera que solamente tengo una incógnita de concentración. Ven, señor lápiz. ¿Cuál es la concentración de cloruro? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la concentración de cloruro afuera? 5 milimolar. ¿Qué dice el resto? ¿Están todos de acuerdo? Yo había pensado 125 milimolar. 125. 125, porque la suma de los cationes tiene que ser igual a la suma de los aniones. Entonces, tanto No se ve potasio... aquí la permeabilidad ni nada de eso. Oh, no, aquí no hay permeabilidad. Ah, ya, solo electroneutralidad. Sí. Ah, ya. Ok. Entonces, sí. Entonces, la suma de los cationes, 125, entonces, ese anión tiene que ser 125. Listo, estábamos bien. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad? Aquí. ¿Qué significa doble equilibrio de Donald? Eso ya lo expliqué. Va a ¿Puede tener que esperar, explicarlo se va de a tener que nuevo que esperar, no escuché esa parte? va a tener que esperar al final, al que terminemos esto. En dos palabras, tiene dos compuestos que se están moviendo a través de la membrana, no solo uno. Ya, ¿cuál es la osmolaridad afuera? 250, porque es la suma. La suma de los positivos con los negativos. Perfecto. Entonces, señor lápiz, venga y escriba horrible, 250 miliosmoles. Esa O es miliosmoles, ¿ah? Créame. Vamos para el lado de adentro. Ahora, ¿cuál tiene que ser la osmolaridad? Bueno, claramente la osmolaridad tiene que ser 250. ¿Cómo voy a calcular ahora? Porque ahora tengo que dividir. Y en el caso anterior, mi división era fácil, porque yo tenía solamente un flujo. Ahora tengo dos cosas. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Señor lápiz, ándate. Entonces, la concentración de cloruro afuera será 125, la osmolaridad era 250, porque es la suma de todo. Perfecto. Entonces, traigamos la ecuación que teníamos antes. La multiplicación de las concentraciones afuera igual a la multiplicación de las concentraciones adentro, de potasio y cloruro. ¿Qué conozco yo? Conozco estas dos. Perdón. Conozco estas dos. ¿Cierto? Son estas de acá. Cloruro y... que está aquí, perdón. Cloruro y potasio. Listo. La que no conozco es estas de acá. Pero, ¿serán iguales? Diosito, que sean iguales. Si tenemos solo potasio y cloruro como iones aquí adentro, el mismo valor de concentración de potasio tiene que ser de concentración de cloruro, ¿ya? No hay otro ion aquí en este sistema. Entonces lo tenemos fácil, porque es la concentración de 1 al cuadrado. La concentración de potasio adentro es igual a la concentración de cloruro adentro por la electroneutralidad. Entonces reescribimos esta ecuación, la multiplicación de lo de afuera, esto de aquí, es igual a, ahora, la concentración de potasio elevado al cuadrado. Podría ser la de cloruro elevado al cuadrado, da lo mismo. ¿Ya? Fácil y bonito, porque resulta que ahora nosotros ya conocemos el potasio y el cloruro afuera. Pongámosle números, entonces este cuadrado se va como raíz para el otro lado, pongámosle números, 5 por 125, eso es 625, raíz de 625 es igual a 25.
Entonces, esa es la concentración de potasio y de cloruro adentro. Vamos a ponerlo aquí con el lapicito. 25. 25. ¿Cuánto es la osmolaridad? La osmolaridad dijimos que tiene que ser igual a 250. Entonces, lo que tengo que calcular ahora es ¿cuánto es la concentración de P? ¿Quién me dice cuánto es la concentración de P? 200. 200, ¿cierto? Porque 25 más 25 son 50, ¿ya? ¿Y cuánto me falta para llegar a 250? 200. Horrible mis numeritos como de costumbre. Ok, entonces ahora lo sé todo, casi todo. Sé cuál es la concentración de potasio y cloruro adentro, la concentración de P, la concentración de cloruro afuera. Lo único que me falta saber es cuál diablos es el potencial de esta membrana. ¿Cómo lo calcularé? Spoiler, solo hemos visto una ecuación que nos da cuenta del potencial de membrana. Y esa ecuación es la ecuación de Nernst, que nos dice el potencial de membrana en el equilibrio. Aquí los dos iones están en el equilibrio, los dos, por eso pudimos usar esta cosa, esta ecuación de aquí. Entonces, el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio de potasio y al potencial de equilibrio de cloruro. Calcúlenlo, cualquiera de los dos, y les va a dar menos 40.5. Ese es el potencial de membrana en ese sistema. Voy a tomar agua. Entonces, rebobinando de nuevo. Yo aprendí que uno tiene que, en estos ejercicios, uno tiene que rebobinar, por si uno se quedó perdido, dormido o lo que sea. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos solamente sodio y potasio fuera, ¿ya? Entonces, primero lo que hicimos fue electroneutralidad y calculamos el cloruro. Las mismas cargas positivas tienen que ser, o sea, la suma de las positivas tiene que ser igual a la suma de las negativas. Listo. Con esto, suponiendo que está en el equilibrio, nos fuimos a esta ecuación que derivamos la diapositiva pasada. Resulta que por electroneutralidad, el potasio y el cloruro tienen que ser iguales. Entonces llegamos a este, al cuadrado, le pusimos los números y calculamos. Fácil y bonito. Entonces teníamos 25 de cada uno. ¿Cuánto es la concentración de P? Tiene que mantener el balance osmótico. Si afuera eran 250, aquí adentro también, entonces lo que nos faltaba eran 200. Y final, ¿cuál es el potencial de reposo o de membrana de esta célula? Es igual al potencial de equilibrio y al potencial de cloruro, de equilibrio de potasio o de cloruro. Fácil y bonito. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento son básicamente dos casos. Un caso en que tenemos solamente un equilibrio de Donnan, que sería el cloruro, y ahí lo que nos importaba era el balance osmótico. Pero luego, ¿qué pasa si tenemos dos equilibrios de Donnan con esto? Entonces ahora la cosa se pone más complicada, pero más interesante, porque pudimos llegar a una fórmula que nos permite saber las concentraciones. Entonces, recuerden, el equilibrio de Donnan es este proceso en el cual tenemos iones en el equilibrio, pero también tenemos iones no permeantes, y eso es lo más complicado, pero lo más interesante. Ya. Como empezamos un poco más tarde, yo voy a avanzar un poco, y sobre esto vamos a... Uy, qué feo eso todo que está ahí. Qué feo, qué feo. Y vamos a contestar... Uy, qué feo eso también. De hecho, esa complicación este año no la voy a contar. Lo que quiero calcular ahora es ya lo último, y lo que quisiera saber es, ¿podré llegar
sabiendo todo lo que sé ahora, sé cómo se mueve un ion, porque calculamos la clase pasada esta ecuación de Nernst-Planck, que nos daba cuenta del movimiento de los iones dado por el gradiente químico y el eléctrico. Llegamos al equilibrio, al potencial de Nernst, ese era para un ion. ¿Podría hacer eso, pero con todos los iones de la membrana de la célula? ¿Y podría hacer eso? Esa es la pregunta que quiero calcular, que quiero responder. La respuesta es se puede, pero hay un problema, como siempre, y este va a ser un problema serio, pero importante y fundamental en la fisiología. Entonces, lo que yo quiero calcular ahora va a ser una ecuación que me dé cuenta del potencial de reposo en función de las concentraciones de los iones. Aquí pregunta si vamos a hacer ejercicios. Sí, en la hora de los ejercicios vamos a resolver un par de ejercicios de la guía sobre esto. Ya. Entonces, este es el problema que tenemos que abordar ahora, cómo encontrar una ecuación para el potencial de reposo. Entonces, ¿cuál es el problema físico aquí? Entre X0 y X1 tengo la membrana. Aquí empieza la membrana, aquí termina la membrana. Yo tengo una diferencia de potencial eléctrico en la membrana. Y ese es un experimento muy antiguo. Se metió un electrodo y hay una diferencia de potencial eléctrico, menos 70, menos 50. Entonces es diferente el potencial en un lado con respecto al otro. Entonces hay una caída de potencial, hay una diferencia. ¿Cómo eso lo puedo calcular en términos de las concentraciones de los iones? Si yo viera los iones aquí está la concentración de ese ion adentro, es diferente de la concentración del ion afuera. ¿Cómo cae en la membrana? Voy a hacer una gran suposición, que cae de manera lineal. Y la otra suposición es que la caída de potencial a través de la membrana es lineal. Van a ver que eso se va a ver evidente en las ecuaciones. No les voy a preguntar, por supuesto, cómo se deriva esta ecuación, ni mucho menos, pero es algo que tenemos que tener en la cabeza. Escultura general de la célula. Entonces, aquí yo me voy a saltar varios pasos y les voy a contar solamente las jugadas polémicas, como en el fútbol, haciendo hincapié en las dos más polémicas. Entonces, ¿desde dónde voy a partir? Desde el flujo de los iones. Y desde el flujo de los iones yo voy a tratar de calcular el potencial de membrana de la célula. Entonces, ¿cuál es el flujo de los iones? El flujo es igual a esta ecuación que llegamos a la clase pasada, que nos da cuenta del gradiente eléctrico y el gradiente químico. La voy a reescribir poniendo la constante de difusión aquí entre medio. Hay que hacer algunos cambios, y el cambio más importante, porque somos flojos, aquí hay un componente de flojera, pasó algo, el cambio más importante probablemente va a ser ese de ahí. Esas tres rayitas significa definición. Yo voy a definir ese U, potencial reducido, como F por RT. Y la derivada de U va a ser igual a, esto es una constante, todos estos son constantes, por dB, y luego reordeno y obtengo esto. Esto lo voy a meter aquí adentro porque es la forma en la que vamos a resolver esta ecuación. ¿Ya? Reordeno la ecuación, igual sigo teniendo, fíjense, la suma del gradiente de concentración y el gradiente del potencial reducido, potencial eléctrico. ¿Ya? No he hecho demasiado aquí. Ups. Entonces aquí tuve que reordenar un poco la ecuación, la multipliqué por E a la ZU en el lado izquierdo y en el lado derecho, quedó una cosa muy fea, como ustedes se pueden dar cuenta. Los metí aquí adentro y resulta que esto es una cosa conocida en el mundo de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y de las derivadas. Entonces, esto es igual E a la ZU por la derivada de una cosa, más E a la ZU por la derivada de U, es igual a todo eso. Eso es algo conocido en el mundo de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas. Y eso hace la cosa más fácil, porque yo tenía dos y ahora solo tengo una.
Entonces, oh, ahora estoy listo para integrar. Entonces tengo aquí mi ecuación e a la ZU por dx menos d por la derivada de todo esto. Y ahí está el problema, ¿no? Por esto es una ecuación diferencial. Entonces, aquí viene la jugada polémica. Yo voy a tener que integrar y voy a tener que integrar esta ecuación SU. No sé cómo cambia ese U. Ese es el problema. No sé cómo cambia el U en la distancia. Entonces, por eso aquí yo les puse la magia. Esta es la gran magia. Entonces yo voy a decir que de U a dx, la caída del potencial en la distancia es igual a una línea recta. U0 menos UI sobre A. Esto es una línea recta. Esto es la derivada, o sea, la pendiente. La pendiente es algo sobre algo. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de aquí. La diferencia de ese punto, la caída de potencial de ese punto versus ese otro punto, es igual a la pendiente. Ahí está, esa pendiente. Y esa pendiente es una línea recta. ¿Ya? Y ese es un truco. Y eso es un truco arbitrario. Vamos a ver, señor lápiz. No, señor lápiz está borracho. Ya, entonces aquí está la magia. Esta es la magia. Hicimos que du sea igual a básicamente una línea recta. Y aquí yo lo reescribí nada más. Esto yo lo meto a la ecuación que tenía más aquí abajo, aquí. Lo metí ahí. No importa mucho, no perdamos tiempo en lo que queda, pero ahora voy a integrar y ahora se integra fácil. ¿Ya? Y estos son integrales conocidas. E a la ZU, esta E a la ZU, son integrales conocidas. Pero, y fíjense, este A sobre UM, sobre el potencial reducido, está acá. Y ese A sobre UM, eso debería ser un integral, porque yo no sé cómo cambia UM sobre, cómo cambia el potencial en la distancia, no sé. Pero como hice ese truco, dije que cae de una línea recta, salió por fuera. Ahí está, el A sobre UM, porque era una constante. Y ese es el gran truco. Y eso se llama, la caída es constante. El campo, la caída del campo eléctrico en la membrana es constante. Y por eso esta ecuación se llama ecuación de campo constante. Y eso es el gran truco de esta ecuación. Y el resto nada más es redistribuir, y lo que queremos sacar es el U, esa UM que está por ahí, eso es lo que queremos sacar, y lo único que hay que hacer es mover y mover y mover y mover hasta que lo podamos sacar de aquí. Hay un rollo con las concentraciones, y aquí no voy a entrar en esto, y me van a tener que creer que la otra gran suposición es que la diferencia de las concentraciones también es una línea recta. ¿Dónde está? La caída de la concentración es una línea recta. Y eso es una gran suposición que tenemos que hacer en esta ecuación. Entonces, devuélvete. Yo redefino todo esto y al final pude sacar un flujo, que es lo único que me va a importar. Uy, perdón. Se fue. Hoy no soy el más vivo. Aquí está el flujo. Voy a reescribir el flujo, reescribir, y aquí está. Finalmente, después de varios pasos que nos vamos a saltar, voy a tener el flujo, la corriente, perdón, multiplico el flujo por Z y por la constante de Faraday y obtengo la corriente. Fácil. Y aquí tengo la corriente, y la corriente depende de la permeabilidad, la valencia, la constante de Faraday, R y T. Aquí está el potencial de reposo, que yo quiero saber cuál es. Aquí está la concentración adentro, E a la Z, U es el potencial reducido, esta es la concentración afuera. Son puras cosas más o menos conocidas. Y ahora, el último paso es que, olvídense de eso, el último paso va a ser este. La corriente en este circuito va a ser igual, o sea, el flujo, imagínense, el flujo total va a ser igual al flujo total va a ser igual al flujo de potasio más sodio más cloruro, nadie más. Nos vamos a hacer los locos con todos los otros iones. Entonces, el flujo va a ser igual al flujo de sodio, potasio y cloruro, y aquí lo escribí como corriente.
Y aquí está escrito el flujo, perdón, la corriente para potasio. Miren, ahí está el potasio. Abajo para el sodio, para el cloruro y listo. Lo que quiero obtener es ese valor Bm. Y me voy a saltar miles de pasos y voy a llegar a ese valor Bm. Entonces hay un truco que es hacer una sustitución de variables, que nos los vamos a saltar porque es una lata atroz. Y a lo que vamos a llegar es finalmente a esa ecuación. En esta ecuación está aquí el B. Y es E elevado a la ZFB. Entonces, logaritmo natural y chao. Y finalmente llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación es la que realmente importa. Y de aquí vamos a partir la próxima clase. Voy a hacer un resumen de cómo llegamos, ¿no? Pero, rápido, pero esto es lo que nos importa. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación que se llama de campo constante o de Goldman, Hodgkin y Katz, que fueron los primeros que derivaron esta ecuación en el axón de Calamar. Nos dice que el potencial de reposo es igual a 58, eso es RT sobre F, cosas conocidas, por logaritmo de la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio fuera, más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio fuera, más la permeabilidad del cloruro por la concentración de cloruro adentro. Eso es porque el cloruro tiene signo negativo y en algún momento, por los signos, quedó así. El cloruro interno quedó en el numerador, y el denominador es la permeabilidad de potasio por la concentración de potasio adentro, ahora, más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio adentro, más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro afuera. Entonces ahora tengo una ecuación para calcular el potencial de reposo de la célula basado en cosas conocidas. Las concentraciones de los iones, yo las sé, porque alguien ya hizo los experimentos y sabemos cuáles son las concentraciones de los iones adentro y afuera de la célula. Las permeabilidades, bueno, es algo que podemos buscar y podemos hacer experimentos para obtener las permeabilidades. Eso no es tan raro. Entonces, todas estas son cosas conocidas. Eso es lo que les quiero decir. Uy, qué fea esa ecuación de ahí. No, esto lo vamos a ver la próxima clase. Y lo último que les voy a decir es, podemos usar esa ecuación. ¿Nos sirve para la vida real? Pongámosle número. Entonces, lo que voy a calcular en esta clase, para que nos vayamos, es el potencial de reposo. Y en la próxima voy a calcular el pico del potencial de acción. Entonces, aquí está la ecuación 58 por logaritmo de las permeabilidades por las concentraciones. Yo tengo que saber las permeabilidades. Las busqué en un libro y sé las razones de las permeabilidades. Arbitrariamente potasio va a ser 1, sodio va a ser me sobró un 0 aquí, ¿ah? Es 0.03, y cloruro es 0.01. Entonces yo pongo las permeabilidades, fíjense, cambié esos valores de P, los cambié por numeritos. Y ahora podría poner los valores de la concentración, porque yo sé los valores de la concentración en una célula, y aquí no los puse, me olvidé, no los puse, los puedo poner para la siguiente. Y entonces ahora yo calculo todo esto con la calculadora, y eso me da un valor, y eso me da menos 70. Entonces, y menos 70 es muy similar al valor del potencial de reposo de una célula. Entonces, esta ecuación, hasta aquí, al menos nos dice cuál es el valor del potencial de reposo, o nos predice un valor del potencial de reposo. Entonces, esta ecuación es bastante útil en la vida, en la fisiología de la célula. Pero recuerden, tuvimos que hacer dos suposiciones semi-arbitrarias, que la concentración, la caída de la concentración a través de la membrana era una línea recta, que eso no era tan difícil, pero lo que sí fue bien arbitrario era que la caída del potencial eléctrico era una línea recta. Y de verdad hasta hoy no sabemos cómo es, pero una línea recta funciona bastante bien. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces en la siguiente clase lo que vamos a ver es, ¿predice esto el pico del potencial de acción? Y vamos a ver un poquito más sobre esta ecuación y vamos a hablar un poco más sobre transporte activo. Y lo que quiero que veamos es
cómo se descubrió, y esto es un experimento, vamos a analizar unos experimentos, porque eso es algo importante del análisis de datos. Acuérdense que partimos esta clase hablando que el gobierno y los medios no sabían cómo mostrar los datos, cómo analizar los datos. Bueno, aquí vamos a analizar unos datos y vamos a llegar a una conclusión, a ver cómo se llegó a la conclusión de que la célula tenía un transporte activo, porque hasta este momento todas las ecuaciones son en el equilibrio, ¿ya? Y para llegar a estas diferencias de concentraciones adentro y afuera, la célula tiene que meter plata, tiene que meter ATP. Entonces vamos a tener que ver cómo ocurre, cómo se descubrió eso. Y eso vamos a ver en la siguiente clase. Preguntas, hasta acá. Sí, profe. No, es que es con respecto, como decía mi compañera acá en el chat, de que no me quedó muy claro la ecuación, pero haciendo como el ejercicio, yo creo que va a quedar bien. A las 4 que toca el laboratorio, vamos a hacer ejercicio. Miren la Ok. guía. A partir del ejercicio número 15, si no me equivoco, están los ejercicios de esto. Échenle una mirada de 2 minutos y ahí piensen y ya. Más preguntas.